Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchas ganas de chismear y analizar juntos, porque hoy tenemos un temazo que, me tiene en ascuas. Como ya vieron en el título, vamos a hablar de Kerem y Yandé, y de esa pregunta que todos nos hacemos, ¿volverán a ser como antes? Y sobre todo, ¿toda la verdad? Para los que no estén tan familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores más populares de Turquía, conocidos por su papel en la exitosa serie Love is in the Air, donde obviamente se enamoraron tanto en la ficción como en la vida real. Su relación fue todo un furor, y su ruptura un bombazo que rompió el corazón de muchos fans. Así que prepárense para un buen análisis. Hoy vamos a desmenuzar todo lo que sabemos, o mejor dicho, todo lo que intuimos, sobre la situación actual de estos dos. Rumores, pistas, declaraciones y por supuesto, el lenguaje corporal, que a veces dice más que 1000 palabras. Vamos a intentar responder a las grandes preguntas: ¿hay posibilidad de reconciliación? ¿Hay rencor? ¿Siguen sintiendo algo el uno por el otro? Y lo más importante, ¿dónde está la verdad en todo esto? Así que si te apasionan las series turcas, el chisme farandulero, y quieres estar al día de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en el drama de Kerem y Hande. Empecemos por el principio. La relación de Kerem y Hande fue un cuento de hadas moderno, de esos que tanto nos gustan. Se conocieron en el set de Love is in the Air, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. Y la química entre ellos, la química, era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo era perfecto. Su amor traspasó la pantalla, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas por el público. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y edits de la pareja. Los fans soñaban con ellos, y se enamoraron tanto de Serkan Bolat y Eda Yildiz como de Kerem y Hande. Eventos, alfombras rojas, declaraciones de amor, todo era miel sobre hojuelas, y la gente soñaba con un final feliz, tanto en la ficción como en la vida real. Era una época dorada para los seguidores de las series turcas, y la pareja se convirtió en un referente de amor y felicidad. Pero como en toda historia, el cuento tuvo su punto de giro, su momento de crisis. Después de un tiempo de ensueño, los primeros rumores comenzaron a susurrarse. ¿Estarán distanciados? ¿Habrá problemas?, se preguntaban los fans más perspicaces, observando cada like, cada comentario, cada movimiento en redes sociales. La especulación se hizo cada vez más fuerte y la atmósfera, más tensa. Y finalmente llegó la noticia que nadie quería escuchar: la separación. Un bombazo que sacudió los cimientos de la fanaticada y que dejó a muchos con el corazón roto. Las razones, como suele pasar en estos casos, fueron un misterio, un enigma que alimentó la curiosidad y las conjeturas. Algunos medios especulaban con diferencias de carácter, con personalidades incompatibles que, tarde o temprano, chocarían. Otros apuntaban a agendas apretadas, a compromisos profesionales que les impedían dedicar el tiempo necesario a la relación. Y por supuesto, la sombra de terceras personas se hizo presente en algunas teorías, alimentando el morbo y la especulación. Pero la verdad hasta el día de hoy no se ha revelado completamente y permanece oculta entre los entresijos de la privacidad de los dos actores. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde el misterio se intensifica. Después de la ruptura, ambos han seguido con sus vidas profesionales y han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida privada. Han intentado con mayor o menor éxito mantener las distancias con los medios, evitando titulares y declaraciones que pudieran alimentar la controversia. Pero como buenos actores, no han escapado del ojo público. Y el ojo público, por supuesto, siempre está atento a cualquier señal, a cualquier gesto, a cualquier indicio que pueda revelar algo. Hemos visto a Kerem y Hande en diferentes eventos, en premieres de películas, en galas benéficas, en fiestas y celebraciones. Y en cada una de estas apariciones, el mundo entero ha estado pendiente de su interacción. Cada encuentro, cada coincidencia, se ha convertido en un campo de batalla para el análisis y la interpretación. ¿Se saludan? ¿Se ignoran? ¿Se miran? ¿Sonríen? ¿Cómo es su lenguaje corporal? Cada uno de estos detalles se ha convertido en material de análisis para los fans y para los medios.
Y aquí es donde el lenguaje corporal entra en juego como un detector de mentiras, un espejo de las emociones. Los expertos en lenguaje corporal, esos maestros de la comunicación no verbal, aseguran que la comunicación no verbal puede revelar muchas cosas. La postura, las expresiones faciales, la distancia que mantenemos con las personas, el contacto visual, la forma en que nos tocamos, todo esto puede decir mucho sobre cómo nos sentimos, sobre lo que pensamos, sobre lo que queremos ocultar. En las pocas veces que han coincidido públicamente, la interacción entre Kerem y Ande ha sido sutil, como un juego de ajedrez en el que cada movimiento tiene su significado. No ha habido grandes demostraciones de afecto, ni abrazos efusivos, ni miradas apasionadas. Pero tampoco ha habido rechazo absoluto, ni miradas de desprecio, ni gestos que denotasen hostilidad. Han sido encuentros más bien discretos, con saludos rápidos y sonrisas forzadas, como si estuvieran caminando sobre cristales rotos. Por ejemplo, si observamos las imágenes de un evento en particular, podemos notar que al cruzarse, se limitan a un breve saludo, una sonrisa que parece más un reflejo social que una expresión genuina de alegría. La distancia física que mantienen es considerable, como si quisieran crear una barrera invisible entre ellos. Sus miradas son cortas, fugaces, evitando el contacto visual prolongado. Los gestos son comedidos, controlados, como si temieran revelar demasiado. ¿Pero qué significa esto? ¿Significa que no hay nada? ¿Significa que el amor se ha esfumado, que el resentimiento ha tomado el relevo? ¿O significa que aún hay algo, una chispa que no se ha extinguido por completo, pero que están ocultando, protegiendo, preservando? Es difícil saberlo con certeza. El lenguaje corporal, a pesar de su poder revelador, puede ser manipulado, y las emociones ocultas. Pero lo que sí es cierto es que a pesar del tiempo transcurrido, la conexión entre ellos sigue siendo palpable, como una melodía que se escucha a lo lejos. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿hay posibilidad de reconciliación? ¿Pueden Kerem y Ande volver a ser pareja? En el mundo del espectáculo, las reconciliaciones son pan de cada día. Es un ciclo que se repite una y otra vez, como un péndulo que oscila entre el amor y el desamor. A veces las parejas vuelven, se dan una segunda oportunidad, intentan reconstruir lo que se rompió, y logran construir una relación más fuerte, más sólida, más madura. Superan las dificultades, aprenden de sus errores, y vuelven a encontrar la felicidad. Otras veces la historia se repite y la relación vuelve a terminar, quizás de forma más definitiva, quizás con más dolor. Las heridas no cicatrizan, los fantasmas del pasado reaparecen, y la pareja, incapaz de superar los obstáculos, decide seguir caminos separados. El final, en este caso, es inevitable. ¿Qué pasará con Kerem y Ande? ¿Serán de aquellos que logran superar el pasado y construir un futuro juntos, o serán de aquellos que se quedan anclados en el recuerdo? Aquí es donde entran en juego los rumores, esas sombras que acechan en el mundo del espectáculo, alimentadas por la especulación y el deseo de los fans. En los últimos meses han surgido especulaciones de todo tipo. Que si se han visto a escondidas, que si han estado hablando por teléfono, que si se han enviado indirectas a través de las redes sociales. Las redes sociales, por cierto, son un caldo de cultivo para los rumores, un espacio donde las interpretaciones y las conjeturas se multiplican. Un simple like, un comentario enigmático o una foto con un significado ambiguo, cualquier detalle puede ser interpretado como una señal de reconciliación, como un indicio de que el amor todavía existe. Los fans, ávidos de noticias, analizan cada publicación, cada historia, cada interacción, buscando la confirmación de sus esperanzas. Como siempre, la verdad está en algún punto intermedio, en ese espacio incierto donde se cruzan la realidad y la ficción. Lo cierto es que a día de hoy, no hay pruebas concretas y irrefutables de que Kerem y Ande estén intentando volver. No hay fotos comprometedoras ni declaraciones que confirmen una reconciliación. No hay evidencia tangible que respalde los rumores. Pero tampoco hay pruebas que demuestren lo contrario, que afirmen con certeza que no hay ninguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Ambos han estado muy herméticos en cuanto a su vida privada, protegiendo su intimidad y evitando cualquier comentario que pudiera alimentar la controversia. Han sido cautelosos, discretos, como si quisieran mantener un velo de misterio sobre su relación. Esto, por un lado, puede interpretarse como una señal de respeto mutuo, de que no quieren exponer su vida privada a los medios, de que prefieren protegerse del escrutinio público.
Es una actitud comprensible considerando el acoso que sufren las celebridades en general. Pero por otro lado, también puede interpretarse como una estrategia para mantener el misterio, para alimentar la curiosidad del público, para generar expectativas y quizás, para mantener viva la llama del interés mediático. En mi opinión, creo que es muy probable que Kerem y Hande mantengan una relación cordial. Al menos. Después de todo, compartieron una historia de amor muy importante, una experiencia que los marcó profundamente. Pasaron mucho tiempo juntos, vivieron momentos inolvidables, y seguramente hay mucho cariño entre ellos, una conexión que va más allá del amor romántico. No creo que haya rencor ni resentimiento, al menos no de forma generalizada. Es posible que haya habido momentos de tensión, de dolor, de decepción, pero en general, creo que se respetan y se valoran mutuamente. ¿Pero volverán a ser pareja? Esa es la pregunta del millón, la interrogante que todos nos hacemos, la incógnita que nos mantiene en vilo. Eso ya es otra historia, una historia que aún está por escribirse, una historia que dependerá de muchos factores, de muchas circunstancias, de muchas decisiones. Personalmente creo que la posibilidad existe, aunque no es algo que pueda asegurar con certeza. Depende de muchas cosas. De sus sentimientos, de sus prioridades, de cómo hayan evolucionado como personas, de las oportunidades que se les presenten, de los desafíos que tengan que afrontar. El tiempo sin duda dirá. El tiempo, ese juez implacable, será el encargado de revelar la verdad. El tiempo, ese gran sanador, será el que determine el destino de su relación. Y ahora vamos a hablar de la verdad, de lo que realmente sabemos, de lo que podemos afirmar con seguridad. ¿Qué es lo que sabemos con certeza? Sabemos que se enamoraron, que vivieron una historia de amor intensa, que fueron felices, que compartieron momentos inolvidables. Sabemos que esa historia terminó, que la relación llegó a su fin, por las razones que sean. Sabemos que ambos son actores talentosos, que tienen mucho éxito en sus carreras, que han construido una sólida reputación profesional, y que están enfocados en sus carreras, en sus proyectos, en sus objetivos. Y sabemos que el público los sigue queriendo, que los admira, que los apoya, y que está muy interesado en saber qué pasa con ellos, en seguir su trayectoria. Pero, ¿qué es lo que no sabemos? No sabemos las verdaderas razones de su ruptura, las causas exactas que llevaron a la separación. No sabemos si siguen enamorados, si todavía sienten algo el uno por el otro, si hay un sentimiento que no se ha extinguido por completo. No sabemos si se ven en secreto, si se mantienen en contacto, si planean un futuro juntos. Y sobre todo, no sabemos qué les depara el futuro, qué decisiones tomarán, qué caminos seguirán. La verdad, en este caso, es algo que probablemente solo ellos conocen, algo que solo ellos pueden revelar. Es su historia, su intimidad, su secreto. Y quizás prefieran mantenerla en privado, protegerla del ojo público, preservar su intimidad. Es comprensible considerando la presión que sufren las celebridades y el derecho que tienen a su privacidad. Pero como fans, como admiradores, como espectadores curiosos podemos seguir especulando, analizando, interpretando y soñando con un final feliz. Podemos seguir buscando pistas, descifrando enigmas y esperando que algún día la verdad salga a la luz, o simplemente que la felicidad reine en sus vidas sin importar la forma en que se manifieste. Y llegamos al final de este vídeo, a la conclusión de este análisis. Espero que les haya gustado este vídeo sobre Kerem y Hande, y que les haya resultado interesante y entretenido. Hemos explorado diferentes aspectos de su relación, desde los rumores y las especulaciones, hasta el lenguaje corporal y las posibles reconciliaciones. Hemos hablado de la verdad y de lo que aún desconocemos, de lo que es incierto. Quiero agradecerles por estar aquí, por escuchar mis opiniones, por compartir su tiempo conmigo. Espero que este vídeo haya sido entretenido y que les haya dejado pensando, que haya despertado su curiosidad y que los haya invitado a reflexionar sobre el amor, las relaciones y el destino. Ahora me encantaría saber su opinión, me interesa mucho. ¿Qué piensan ustedes sobre Kerem y Hande? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Ven alguna posibilidad de reconciliación? ¿Tienen alguna otra información, algún rumor, alguna teoría que les gustaría compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, me encanta leerlos. Compartan sus pensamientos, sus ideas, sus teorías, sus esperanzas. Me interesa mucho saber qué piensan, qué sienten, qué esperan.
Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un buen like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos, con otros fans de las series turcas, con todos aquellos que estén interesados en el mundo del espectáculo y en la historia de Kerem y Hande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Así me ayudan a seguir creando contenido, a seguir explorando el fascinante mundo del espectáculo, a seguir compartiendo mis opiniones, a seguir investigando los temas que más les interesan. Muchas gracias por todo, por su tiempo, por su apoyo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!